teoremas. Comenzaremos con la derivada de una constante. La derivada de una constante, es decir, aquella que no va a tener ninguna x de por medio, va a ser siempre igual a 0. Como tenemos en el ejemplo, f de x es igual a 3, su derivada va a ser igual a 0. Derivada de una función identidad, es decir, cuando tenemos f de x es igual a x, su derivada va a ser igual a 1, siempre va a ser así. La derivada de una constante por función. Aquí tenemos una constante multiplicando una función. Entonces, su derivada siempre va a ser la constante. Cuando tengamos una constante que multiplica a una x, su derivada final va a ser igual a la constante, ya que se deriva la x, siempre se va a derivar la x, y la derivada de la x, como vimos anteriormente, va a ser igual a 1. Y 1 por nuestra constante va a dar igual a la constante, que en este caso es 37. Derivada de una potencia. Aquí vamos a seguir la regla. En este caso, la potencia, en este caso que es f de x es igual a 4x a la 2. El 2 va a pasar a multiplicar al 4 y el 2 en la parte de la potencia se le va a restar un 1. Siempre a nuestra potencia, cuando pasamos para acá a multiplicar el número que tengamos aquí respectivamente, siempre se le va a restar un 1 en la potencia. En este caso nos va a dar 2 por 4x y 2 menos 1 da 1. Entonces quedaría nuestra función derivada en 8x. f' de x va a ser igual a 8x. La derivada de una función logarítmica. Aquí hay que seguir claramente la regla, que una f de x es igual al logaritmo de a por u, donde su función derivada va a ser igual a 1 sobre 2, 1 sobre u por el logaritmo de a por e por u'. Hay que tener en claro de que este u que se encuentra bajo el 1 va a ser sin derivar. Entonces, en el ejemplo tenemos f de x el logaritmo de 3 por 8x menos 2x. En este caso, vamos a sacar la u. La u es 8x menos 2x. La derivamos y esto nos va a dar como resultado 8 menos 2, teniendo como resultado final el 6 porque se restaron. Luego vamos a proceder a aplicar la regla, donde f' de x va a ser 1 sobre u sin derivar, que es 8x menos 2x, por el logaritmo de 3 por e, por 6, que sería nuestra derivada de u. Teniendo como resultado final f' de x, el 6 arriba, ya que multiplica este 1, sobre 8x menos 2x por el logaritmo de 3 por e. Regla de la cadena. Aquí vamos a tener una función externa y una función interna. Aquí vamos a multiplicar la función externa, es decir, f de x es igual a 8x2 más 4x menos 3, que se encuentran con una potencia en la parte de arriba que es 4. Aquí, esta sería nuestra función externa y vamos a multiplicarlo por la función interna, que sería lo que se encuentra dentro de nuestro paréntesis. Pasamos a multiplicar y f' de x sería igual a 4, que pasaría aquí adelante siguiendo el teorema de la potencia, donde va a multiplicar a todo esto y quedaría un 3 en la parte de arriba, ya que se le restó respectivamente el 1 que se debe restar, por nuestra derivada interna, que dio como resultado 16x más 4. Vamos con la derivada de una función exponencial. Aquí vamos a tener que f de x es igual a e con u como exponente. Entonces f' de x va a ser igual a la derivada de la u por eu, igual como se encontraba en un principio. Entonces, en este caso tenemos 7d por ex, donde f' de x va a ser igual a 7 por 1, ya que nuestro exponente era x, y como hablamos respectivamente, x es igual a 1 derivado. Entonces, sería 7 por 1 por e por x, que quedaría igual. 7 por 1 da 7 y e por x queda igual. Entonces, nuestra f' de x va a ser igual a 7ex. Procedemos con los siguientes teoremas, donde vamos a observar la derivada de un producto. La derivada de un producto va a seguir la regla de que cuando tengamos f de x es igual a h de x más g de x, esto va a ser igual a f' de x va a ser igual a h de x derivada por g de x sin derivar más g de x derivando por h de x sin derivar. Procedemos a derivar nuestra h de x. En este caso, ya sabemos que tenemos que derivar nuestra función.
lo que observamos aquí es que f de x es igual a x2 más 5x menos 1 por 2x menos 5. Procedemos a derivar nuestra h de x, en este caso, como lo podemos observar, y nos va a dar 2x más 5, lo cual vamos a multiplicar con nuestra g de x que no estaba derivando, más 2, que sería nuestra g de x que sí derivó, por nuestra h de x sin derivar. Procedemos a realizar la propiedad distributiva entre estos dos y entre estos dos, sacando ciertos números, en este caso 2x por 2x da 4x, 2x menos 5x, 10x y así respectivamente, hasta que nos den todos estos resultados, los cuales vamos a ir eliminando respectivamente según este. Por ejemplo, menos 10x más 10x se eliminaron, quedando 4x2 más 2x2, lo sumamos, da 6x2 y más 10x que queda solo ya que no se encuentra acompañado otra x, y menos 25 menos 2 quedaría menos 27. Procedemos con la derivada de una suma o resta. Aquí f de x va a ser igual a x3 más x2. En este caso es sencillo porque solamente se tiene que derivar su x3 y el x2 solamente. F' de x va a ser igual a x3 derivando más x2 derivando, lo cual nos va a dar respectivamente f' de x va a ser igual a 3x2, ya que se hace la ley de la potencia, 3 pasa al frente a multiplicar a la x y queda con una potencia de 2, ya que se le restó 1, y 2 hace lo mismo, en lo cual va a quedar, un inconveniente, queda 2x, y ya que a este 2 se le resta 1, queda una x. Procedemos con la derivada de un cociente. Aquí tenemos una división, como podemos ver, por lo cual se dice un cociente. F de x es igual a x menos 2 sobre x más 3. Procedemos con f' de x siguiendo la regla de que h de x, es decir, x menos 2, va a derivar por g de x sin derivar menos g de x derivando por h de x sin derivar sobre g de x al cuadrado, que va a quedar en el denominador. Aquí vamos a sustituir estos datos por nuestras cantidades que tenemos respectivamente, donde vamos a derivar nuestro h de x que nos dio 1, porque x menos 2 derivándolo, 2 como es una constante queda en 0 y x es 1. Positivo, por lo que teníamos aquí de g de x sin derivar, que lo vamos a multiplicar, pero vamos a continuar con lo que sigue adelante. Derivamos esta parte de aquí, que sería nuestra g de x derivada, y nos va a dar igual 1 por x menos 2, que es nuestra h de x sin derivar. Procedemos a multiplicar, en este caso este lado es positivo, por lo cual multiplicamos y nos da x más 3, pero en esta parte se encuentra un menos, entonces menos 1 va a multiplicar a x menos 2, lo cual sería menos x menos 1 por menos 2, lo cual daría a más 2 sobre x más 3 al cuadrado. Como hicimos anteriormente, eliminamos eliminamos la parte de arriba, que por ejemplo esta x que se encuentra positivo y esta x en negativo se elimina y quedaría más 3 más 5, lo cual daría como resultado un 5 positivo sobre x más 3 al cuadrado. Entonces nuestra respuesta sería que f' de x va a ser igual a 5 sobre x más 3 al cuadrado. Gracias por su atención.